recibiremos mayor condenación. El que sigue, versículo 2. Así vamos a leer hasta el 18. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. El que sigue. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. El que sigue. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde quisiera que el que las gobierna. Así también la lengua. ¿Qué es? La lengua. Digan conmigo, lengua. Es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Sea que un pequeño fuego cuan gran bosque enciende. El que sigue. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada. ¿De dónde? Del infierno. El que sigue. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas, no conviene. ¿Qué sigue? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce, no se mezclan. ¿Quién es sabio y avisado entre nosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Qué fuerte. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzga, no finge. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Oramos. Padre, gracias. Háblanos a través de tu palabra. Queremos crecer, queremos desarrollar, queremos aprender. Queremos que tu Espíritu se glorifique en nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por los que ya llegaron, gracias por los que vienen en camino. Y gracias, Señor eterno, por los que no vendrán, a los cuales bendecimos donde quiera que estén, por encima de las causas que los hayan obligado o no les hayan permitido estar en casa. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas y que les suplas todas y cada una de las necesidades que ellos tengan, desde lo natural hasta lo espiritual. Padre, mi vida está en tus manos. Permíteme fluir con temor tuyo, con temor santo y hablar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Continuamos con el tema de la lengua y quiero hablarles de estos tres principios subversivos, y entre ellos la lengua, que es parte del cuerpo y que es un pequeño miembro de no más de 10 centímetros de grande. Si ustedes sacan su lengua, no mide más de 10 centímetros. Hay algunos que se hacen operaciones, ¿verdad? Pero la lengua no tiene más de 10 centímetros de largo. Se compone de 24 partes diferentes y por lo tanto la lengua es un pequeño miembro,
pero Santiago utiliza 3 imágenes para mostrarnos acerca de este miembro, cómo tiene dominio y tiene control y gobierna, porque tiene que ver con gobierno, la vida de los hombres. Cuando Santiago utiliza estas 3 imágenes, habla de un pequeño freno, refiriéndose a un gran cuerpo, que es los caballos. Ustedes saben que hay caballos muy enormes, muy grandes, muy fuertes, muy altos, y sin embargo un pequeño freno los puede gobernar, porque el freno en el hocico de los caballos gobierna todo el cuerpo. Fíjense bien. Así que el gobierno de los caballos viene por medio de la boca, y así es como Santiago, que es un hombre que es una sabiduría muy profunda, el libro de Santiago o el libro de Jacobo, también se conoce como el libro de Jacobo. Y este libro de Santiago entra dentro de los libros de sabiduría del pueblo hebreo. Es muy importante este libro. Y este libro de Santiago, al igual que el libro de los Proverbios, son palabras de la vida diaria. Son ejemplos, son enseñanzas que tienen que ver con la vida diaria. Nosotros tenemos una vida diariamente. Y en este caso, Santiago nos habla acerca de este miembro pequeño y utiliza todo un capítulo, que es el capítulo 3, para hablar acerca de este miembro que muchas veces nosotros lo pasamos por alto y lo vemos como insignificante. Pero gracias a este miembro tan pequeño, nosotros podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos dialogar, podemos entendernos. Pero también este miembro tan pequeño, si nosotros no entendemos la magnitud del problema en el que nos puede meter, entonces tengan la seguridad de que tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas situaciones adversas y difíciles de la vida son consecuencia de este pequeño pedazo de carne que tenemos en la boca. Santiago, al utilizar 3 imágenes, nos habla del pequeño freno, también nos habla del pequeño timón. Un pequeño timón mueve una grande embarcación, y también nos habla de un pequeño fuego. Pero al final, el pequeño freno domina un gran cuerpo. El pequeño timón gobierna sobre un gran buque o un gran barco. Y una pequeña chispa, un pequeño fuego, un cerillo, solo un cerillo se necesita para incendiar un gran bosque. Y a eso Santiago se está refiriendo, acerca de la lengua, que puede ser tan pequeño, pero que al hombre lo ha metido en grandes problemas. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿te has dado cuenta cómo esa pequeña boquita y ese pequeño pedazo de carne de veras te ha metido en grandes problemas? ¿Están de acuerdo conmigo? 3, los demás no están de acuerdo. Ok. Ahora, si nosotros interpretamos tomando pasajes de Proverbios, porque Salomón, el libro de los Proverbios, les recomiendo que lo lean y lo relean cuantas veces sea necesario, porque Proverbios también nos enseña sobre asuntos de la vida diaria. Algunos salmos también mencionan acerca de la lengua. Ya les mencioné cómo el salmista oraba y decía: Señor, pon guarda a mi boca, pon un vigilante, porque David sabía que por medio de su boca él podía bendecir a Dios, pero también podía maldecir a los hombres. Y escúchenme bien, y Santiago nos dice: ¿cómo es posible que nosotros que bendecimos a Dios, de nuestra boca el día de mañana podamos maldecir a nuestro prójimo? ¿Que no nos damos cuenta que nuestro prójimo es imagen y semejanza de Dios, y que cuando nosotros maldecimos al hombre es como maldecir a Dios?
Ok, bien. Entonces Santiago, ¿qué es lo que hace en este capítulo 3? Nos impresiona con estas imágenes y quiere él asegurarse de que nosotros seamos conscientes del poder que tiene nuestra lengua y de la responsabilidad de todo el que abre su boca para hablar. Repito, ¿cuál es qué es lo que Santiago está recomendándonos a nosotros? Solo nos está diciendo que nos estemos conscientes y nos aseguremos de que ya entendimos que nuestra lengua tiene un poder tan grande, como lo menciona Proverbios, que en el poder de la lengua está la vida y está la muerte, y que por lo tanto tenemos una responsabilidad con este miembro pequeño. Y debemos asegurarnos que efectivamente cada vez que abramos nuestra boca, vamos a asumir una responsabilidad para ello. Debemos tener y saber que somos responsables. Es verdad, Dios dio el cuerpo, Dios lo hizo, Dios lo formó en el vientre de nuestra madre. Y es verdad que nosotros tenemos libre albedrío y que nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Dios no pelea por eso contigo. Al contrario, te dice, por supuesto, yo te di un cuerpo, yo te di miembros, yo te di órganos, yo te di los 5 sentidos. Así que por lo tanto, todo esto te pertenece, todo esto es tuyo, pero te hago responsable de cómo los usas. ¿Están aquí? Así que Dios te hace responsable de esos ojos mentirosos. Como dice el himno espiritual, ojitos mentirosos, no me miren. ¿Están aquí? Así que todo lo que miras, si tú miras cosas, la Biblia dice que la vida entra también por los ojos, como por los oídos. Y cómo está constituido el poder de la lengua, que es en la lengua donde está el poder de la vida y de la muerte. Así que por lo tanto tú eres responsable de todos esos órganos, de todos esos sentidos, de todos esos miembros de tu cuerpo. Dios te hace responsable a ti de cómo los uses. Por supuesto, yo tengo derecho a ver lo que sea. ¿Te has tocado alguna vez, mujer, en tu casa, en tu propia casa, que tu marido está viendo cosas incorrectas y que tú le dices no veas eso, y sin embargo el marido se enoja? No sé, que aquí no, va a ser en el segundo servicio. El marido se enoja cuando la esposa lo corrige por estar viendo cosas incorrectas. O el hombre se enoja porque la mujer está viendo cosas incorrectas. No solamente es el hombre, sino también la mujer. Tus ojos en redes sociales, ¿para qué lo estás usando, joven? ¿Los usas para ver pornografía? Qué tremendo es cuando tú estás cautivo bajo el dominio de la pornografía. Tus ojos están viendo cosa incorrecta. Cuando ves los videos de los narcos, porque a ti te encanta el narcotráfico, te sientes casi te sientes Pancho Pantera, casi te sientes el segundo Chapo Guzmán. O sea, es increíble cómo muchos a través de la vista y a través del oído sueñan cosas que no son reales y que ponen de por medio hasta su propia vida. Entonces debemos entender que nosotros tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca y somos responsables de ella. Dios nos pone la responsabilidad y estamos obligados a entender para qué Dios puso esos ojitos hermosos ahí, esos oídos, esa boca, para qué Dios la dio. No nada más la dio para que nosotros terminemos, como dice la Escritura, de una manera deslenguada, sino Dios nos dio la lengua para un propósito. Digan conmigo, Dios me dio la lengua para un propósito, no para dar besitos de lengüita, porque los chavos parece ser que nada más para eso usan su lengua, para decir palabras incorrectas y para dar besos tronados. Entonces tengan cuidado. Dios te hace responsable de ese miembro. Ahora, si Santiago está preocupado por esto y está dándonos unas imágenes claras de cómo es un grande caballo controlado por un freno y un gran que es enorme, imagínense
cuántas toneladas llega a cargar un barco transatlántico de esos que traen contenedores. Imagínense, miles de toneladas traen esos barcos, son enormes, son gigantes, tienen como 330 metros de largo, tienen como 35 metros de ancho. O sea, son enormes barcos. ¿Y qué creen? Cuando tú vas a ver qué es lo que los conduce, un pequeño timón, dices, ¿cómo es posible que esta pequeña hélice o estas 2 o 4 hélices sean capaces de mover tan tremendo barco y con tan tremendo peso? Y entonces Santiago y Salomón nos muestran que así es la lengua. La lengua te gobierna a ti, la lengua te dirige a ti, tú te diriges. Es más, todo el tiempo tenemos que estarnos comunicando. Por eso a Dios gracias que la lengua no tiene hueso, porque creo que la que terminaría cansada más que cualquier parte del cuerpo entonces sería la lengua, porque es la que más trabaja. ¿No es cierto? Cada día la parte del cuerpo que más trabaja es la lengua. Es más, muchos la usan hasta dormidos, porque hablan hasta dormidos, dice por ahí, oye, tú hasta dormido hablas. O sea, la lengua no para ni dormidos. Entonces la lengua sí es un pequeño miembro muy interesante, muy importante, pero que nos puede meter en grandes problemas. Ahora, Santiago, en el versículo 2 del capítulo 3, nos dice cómo todos nosotros nos metemos en problemas porque por causa de nuestra lengua nosotros ofendemos muchas veces. Y no necesitas decir una grosería, sino tan solo en el tono o en la forma como solemos decir las cosas, ya es más que suficiente para causar o abrir una herida. Porque a veces no necesitamos decir una grosería. A veces la forma en cómo decimos las cosas es más que suficiente para que nuestra boca o nuestra lengua se convierta como en un cuchillo afilado de doble filo que hacemos que penetre en el corazón de las personas, dañándoles. Así que Santiago nos dice en el versículo 2, porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿Y cómo es que ofendemos? Por la lengua. Si alguno no ofende, dice, en palabra, este es varón perfecto. A veces en casa se vuelve ya tan cotidiano y tan común las palabras ofensivas o torpes que salen de nuestra boca, que realmente ya no nos damos cuenta muchas veces que cuando nos hablamos ya no nos hablamos de una manera normal, sino anormal dentro del hogar. El esposo y la esposa se hablan de una manera dura, áspera, golpeada. Ya no hay esas palabras correctas, ya no hay esa motivación a las buenas obras y al amor, sino ya nada más es nos toleramos, pero ya no nos celebramos. Y muchos dentro del hogar solo se toleran. Pues ya que con este me casé, ya ni modo, me tengo que aguantar. A veces que no hay divorcio y tenemos que aguantarnos. Y entonces en casa ya la boca realmente se utiliza solo para tolerarse, pero ya no hay celebración de absolutamente nada. Por eso es que Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Y lo que me preocupa es el versículo 8, lo que dice Santiago. Santiago menciona que nosotros, el problema es que esa lengua no es capaz, nosotros no somos capaces de someterla. No somos capaces nosotros de domarla. Y además no tenemos el poder para domar esa lengua. La palabra domar es la palabra griega doma. El sentido es lo mismo. Y domar no tiene que ver con pedirle permiso a ver si se puede, sino es subyugar, es someter, es rendir, es hacer, ¿sí? Es obligar. Así que por lo tanto, ¿sí? Versículo 8, ¿sí me estás oyendo quien está en la Biblia? ¿Sí? Entonces entendamos nosotros que ningún hombre, dice, pero ningún hombre puede para la lengua. Y luego Santiago menciona
¿Cómo el hombre es capaz de domar los seres de la mar? ¿No pescamos grandes ballenas? Los grandes tiburones blancos, los peces espada. O sea, no es que podemos lograr nosotros someter a los grandes monstruos marinos. Claro, los domamos. ¿Y qué tal el rey de la selva, los propios leones? Los hombres hemos sido capaces de domarlos. Hemos domado elefantes que son gigantes, hemos domado rinocerontes, hipopótamos, o sea, todo hemos tenido control. ¿Y qué decir porque Santiago menciona, sí, los 4 tipos de animales: los de los cielos, es decir, los que tienen alas; los terrestres, que son todas esas bestias; los acuáticos, y menciona aún hasta los que se arrastran. Así que Santiago menciona estos 4 tipos de animales en este capítulo y dice: todos ellos, no importa qué tal el encantamiento de las culebras peligrosas como las cobras, por ejemplo, que son unas de la cobra reina, la king cobra. Ese tipo de serpiente es gigante, es enorme, y esa se traga hasta otras serpientes, aunque sean muy venenosas. Pero la king cobra, por eso se le llama la rey cobra o la rey serpiente, porque esa está por encima de todas las serpientes, y es enorme, y esa se alimenta, sí, de muchas cosas, y entre ellas se traga a las mismas serpientes. Así que cuando otra serpiente, aunque sea una mamba negra, que son una de las más agresivas y violentas y rápidas que hay sobre la tierra, estas king cobra, cuando ven una king cobra, salen huyendo, porque sienten que se las comen. Pues quiero decirles que aún esa serpiente king cobra, el hombre la puede domar, y la ha domado. Las agarran, las toman entre sus manos. Es el dominio. ¿Y qué creen? Agárrense la lengua. Ahora, escúchenme bien. Voy a dar esta ilustración. ¿Sí? Saca la lengua y agárratela. Ahorita si quieres, o no sé, ay, pastor, es que, o sea, agárrate la lengua y de repente hay como una oposición en la lengua. Y llega un momento que solo la puedes mantener un rato agarrada y como por manera automática se mete la lengua en su caparazón. ¿No es cierto? Ahora, debemos entender entonces que la lengua tiene una naturaleza y deben de tenerlo bien grabado. La lengua tiene una naturaleza. ¿Quieren saber cuál es la naturaleza de la lengua? Se llama hipocresía. Comprobado científicamente, tecnológicamente, materialmente, espiritualmente y en todos los términos que se quieren utilizar, está comprobado que la naturaleza de la lengua es hipocresía. Dígame, ¿cuántos de nosotros no hemos sido capaces de hablar de nuestros propios familiares? ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos sido capaces de hablar de nuestra propia pareja? De hablar de nuestros propios hijos. O sea, tenemos que entender que tenemos un mal que no puede ser domado, domesticado. Este mal llamado lengua no puede ser domado, no puede ser domesticado, no se somete, no se alinea, no se sujeta. Además, quiero decirles que el instrumento más poderoso que trajo la destrucción al hombre y que trajo la introducción del primer pecado fue la lengua. Satanás utilizó esta herramienta para hacer estragos en la vida, con que Dios os ha dicho, no estaba utilizando un arma, no estaba utilizando una amenaza de nada, solamente estaba utilizando un instrumento que es la lengua para persuadir, para convencer a Adán, para convencer a Eva. Satanás convence a Eva y Eva convence a Adán, y lo único que utilizó fue vean, el primer pecado se introduce por medio de un instrumento como es la lengua. Así que no tomemos en poco este pequeño miembro, ¿sí? Y ya Dios te está diciendo, ningún hombre puede domar la lengua. Así que si tú crees, dice que si alguno refrena su boca, este varón es un varón sabio, este es un varón entendido, este es un varón perfecto, este es un varón maduro.
Así que más de 20,000 palabras salen de nuestra boca todos los días. Además, la Escritura también nos muestra que nosotros debemos ser, Pablo menciona que nosotros debemos ser tardíos para hablar, prestos para oír. Y cuando se refiere a esto, es importante que entendamos que nosotros somos dados a hablar mucho, pero el hablar mucho no nos lleva a hacer mucho tampoco. Entonces hay personas que hablan mucho y hacen y casi nada. Y por eso Santiago, vamos al versículo 2, o al versículo 1, regresémonos al versículo 1, y entonces ahí Pablo comienza hablándole a un ministerio, hablándole a los hombres, y le está diciendo, hermanos míos, y está hablando a una iglesia, está hablando a un cuerpo completo, porque quieran o no, dice, no, yo nunca fui a la escuela, yo nunca me preparé para ser un profesionista. Quiero decirte que aunque no hayas sido una universidad o una preparatoria o una secundaria, quiero decirte que tú ejerces el ministerio de maestro. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. ¿Y por qué? A ver, pastor, ¿por qué me dice que yo soy un maestro si yo ni a la escuela fui? Ok, ¿por qué te dice que eres un maestro? Porque tú eres el encargado, cuando formas una familia, de enseñarles. Y entonces tú a tus hijos les enseñas. Y les enseñas con palabras y les enseñas con el ejemplo. Y aquí por eso Pablo está diciendo, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Ahora, el maestro, ¿qué instrumento utiliza para desarrollar su ministerio? La lengua. Y a eso se está refiriendo Santiago cuando dice, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor. Así que si tú eres una persona que tienes un problema y que no paras de hablar, por eso también la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuán importante es que aprendamos a manejar esta lengua y sobre todo que se dome esta lengua, que se someta esta lengua, que se sujete esta lengua. ¿Están aquí? Entonces, Santiago nos está advirtiendo, nos está tratando de hacer conscientes, nos está haciendo responsables de este instrumento pequeño y nos está diciendo, aguas, porque ese instrumento pequeño es archi super rete contra peligroso y te va a meter en muchos matrimonios. Él dice que la lengua está el poder de la vida y la muerte. Muchos matrimonios están muertos como pareja gracias a la lengua. La lengua hirió, la lengua lastimó, la lengua cortó, la lengua desolló la relación. Y seguimos todavía de necios, ¿sí?, usando ese instrumento para dar como estocadas. ¿Cuántas personas no llegan a decir, mejor dame una bofetada, pero no me hables mal? Prefiero un golpe a una palabra, porque esta es la verdad. Un golpe como sea, se cura al paso de los días, pero una palabra mal dicha, ¿sí?, a veces permanece por años. Y por eso, varón, te has preguntado cada vez que hay una discusión con tu esposa, ¿qué es lo que sale a la luz? Muchas cosas del pasado. Y lo que más reclaman es que tú dijiste, es que tú hablaste, es que tú, y todo por medio de la lengua. Las palabras mal dichas traen heridas profundas, difíciles de curar a la vida de las personas. Y termina, ¿cuántas mujeres han terminado quitándose la vida por un sinfín de palabras maldichas que recibieron? ¿Cuántos hijos han terminado suicidándose de la misma manera por palabras maldichas que sus padres soltaron sobre ellos? Así que no, las palabras debemos cuidarlas, cómo las expresamos, cómo las decimos. Maldición es maldecir. Como mexicanos, dejemos de hablar con doblez en nuestra lengua. Dejemos de morbosamente atacarnos y juzgarnos los unos a los otros.
Y sobre todo, dejemos de poner sobrenombres a nuestro prójimo por medio de nuestra lengua. Deja de ponerle sobrenombres a tus hijos, porque luego les pones sobrenombres. Eres una persona que pone sobrenombres a tus hijos. Cuando estás en bromas no hay problema, pero cuando ya es una costumbre que tú pongas sobrenombres que de alguna forma sí afectan, sí dañan la imagen de tus hijos, porque la lengua ataca la autoestima de las personas y las lleva a niveles que se sienten como nada. Por eso Santiago dice, eres responsable. Así que si todos somos maestros y debemos tener cuidado, no nos hagáis muchos maestros decir no uses tanto la lengua, porque si no vamos a recibir mayor condenación por nuestras palabras. Ahora, vamos a Salmo 34:13. Salmo 34:13. ¿Qué dice? Léanlo. Otra vez. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Refrena tu lengua. ¿Sí? Debes refrenar tu lengua. Es la orden del Señor. Refrena tu lengua. O debes dejar que tu lengua sea domesticada, porque es muy salvaje. Y entonces Santiago dice, tu lengua está llena de maldición, está amarga. Cuando habla de la sal, está llena de amargura. La lengua puede estar llena de amargura, la lengua puede estar llena de veneno mortal. Entonces la lengua puede ser una lengua viperina, puede estar llena de perversidad, puede estar llena de maldad. Y por eso debemos saber cómo está nuestra lengua. Escuchen, 1 de Pedro 3:10. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Debes guardar, es tu responsabilidad. Dame la palabra en 1 de Pedro 3:10, por favor. 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida, fíjense bien, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿dónde está la clave? Yo quisiera tener un día feliz, un día padre, un día bueno. ¿Dónde está la clave? Refrene su lengua de él y sus labios no hablen. Hay personas que pasan un día maravilloso, pero ya para en la tarde recibieron una mala noticia, recibieron una mala palabra, recibieron una mala atención por medio de la lengua y todo se les viene abajo. O sea, hay personas que todo el día de maravilla, felices y contentos, pero de repente una mala palabra apagó todo ese entusiasmo. ¿No es cierto? Así que debemos guardar. El que quiere amar la vida, ¿aman la vida? Que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y otra vez sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Vamos a otro pasaje. Proverbios 13:3. Somos invitados a refrenar nuestra lengua, a someterla. Se somete. Debes llegar al nivel, te sujetas lengua, porque te sujetas en el nombre de Jesús. No te permito ser de doblado ánimo, no te permito ser hipócrita, ser falsa. Y cuando de repente alguien esté hablando de alguien a sus espaldas, que lo esté juzgando, que lo esté criticando, que lo esté condenando, que esté chismeando de él, tu deber es decirle a la lengua, te sujetas, te callas, porque estás llena de iniquidad, llena de veneno mortal, llena de amargura. Así como tú le hablas al diablo, te largas, te apartas, así muchos tienen que comenzar a hablarle a su lengua. Porque dice que la lengua es inflamada del mismo infierno, del Gehenna, del fuego del infierno. Así que por lo tanto nosotros tenemos que hablarle a la lengua y decirle, te sujetas en el nombre de Jesús. Cuando ya te das cuenta que te estás desviando en la charla y que te gusta el chisme y te gusta criticar y te gusta juzgar y te gusta condenar, tienes que hablarle a la lengua como le hablarías al diablo. En el nombre de Jesucristo te sometes, te sujetas, y doy lugar al Espíritu de Dios para que esta lengua se sujete y para que se calle y para que se someta. Que sí tenemos que hacerle. No les encantó la idea, ¿verdad? Mira, de ahora adelante, cuando te veas un espejo, saca la lengua y dile, diablo. Ya no la veas como lengua, vela como diablo.
Proverbios 13:3, miren lo que dice, Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su, mas el que mucho abre sus labios, y otra versión dice, vendrá a ruina el que mucho abre sus labios. Ustedes se han dado cuenta que como la lengua no tiene hueso y no se cansa, es la que más trabaja, pero por eso muchos hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Pues como la lengua no se cansa, no se fatiga, no nada, pues por eso usan la lengua para trabajar. O sea, tengan cuidado con eso. Por eso muchos que sueñan, ay, es bonito soñar. Claro que es bonito soñar, pero pregúntenle a José qué tan bonito es soñar. No, yo soñé que el sol y que la luna y las estrellas, y soñé que unos manojos de cebada, y aquí diríamos de alfalfa o de otra cosa, sí, se inclinaban, y así podríamos decir nosotros, qué bonito es soñar. No, yo me veo como un gran empresario, yo me veo como, sí, señor, pero hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que sacrificar mucho. Ustedes ven los grandes empresarios, ¿ustedes creen que hombres se la pasan durmiendo y solo hablando? No, se ponen pilas y trabajan. O sea, los grandes sueños se logran con grandes esfuerzos. Porque mucha gente solo bla, 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 pero no sale de la mediocridad en la que vive. Porque la lengua convierte a personas mediocres. Por eso el que poco habla y se esfuerza en hacer aquello para lo cual nació, de antemano alcanza gran éxito. Menos charla y más acción. Ok. Santiago 1:26, no tengo nada con los que sueñan, pero de verdad ya despiértate porque no te está dejando trabajar tu sueño. Repito, no tengo nada contra los que sueñan, porque hoy en día las predicaciones son así. Te motiva muy padre y sueña grande, y cuántos son David y cuántos son como José que soñó y miren hasta dónde llegó, pero mira, José todo lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que accionar, lo que tuvo que trabajar, lo que tuvo que desarrollar para llegar hasta donde estaba. Sí, así que si tú estás dispuesto a ir a la fosa, a la cárcel, a vivir en medio de la calumnia y de la crítica como lo hizo la esposa de Potifar, entonces estás listo para alcanzar el éxito. Así que muchos pastores que han llegado a alturas muy grandes y muchos líderes que han llegado a alturas muy grandes también han sido víctimas de grandes persecuciones y de grandes calumnias y de grandes críticas. Pero la actitud que han tomado es decir, no, yo voy a llegar a mi meta, a mi sueño, en medio de todo lo que venga. Esos son los que han superado y han logrado tomar su propio y la de otros. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que, será feliz en lo que. O sea que Santiago nos está diciendo, mira, una de las cosas que tú tienes que hacer, no solo oigas la palabra, sino ponla por obra. Santiago nos exige y nos demanda que lo que oigamos no solo lo oigamos, yo hoy aprendí una prédica bien chida, ¿y de qué te sirve si no la pones por obra? ¿De qué te sirve? No, hoy el pastor estaba rajatabla, ¿y de qué te sirve si a ti no te rajó nada? A ti no te movió nada. Porque llegas a casa y sigues siendo el mismo grosero, el mismo mediocre, el mismo soñador. Eres tan soñador que nunca acabas de despertar. Así que por favor cambien su actitud y trabajen en ese miembro que los está metiendo en grandes y graves problemas. Por eso no desarrollan, no crecen muchos, porque su lengua no les permite el avance y el crecimiento. Vamos adelante. Entonces, aquí se nos está exigiendo y se nos está demandando que debemos aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Qué es refrenar? Es poner un límite a la intensidad o a la fuerza de ese algo que es tu lengua. Así que si tú tienes que refrenar tu lengua, esa intensidad, esa pasión con la que hablas, esa fuerza con la que hablas, debes de ver si es de bendición o es de maldición lo que tú estás hablando. Porque nuestra boca tiene el poder de bendecir, de hablar bien, de exaltar, porque bendecir, ¿sabes que cuando tú bendices algo a alguien no nada más es decir Dios te bendiga?
¿Sabes que bendecir o bien decir es decirle a alguien, hoy te va a ir bien, hoy vas a salir adelante, hoy eres fuerte, hoy te levantas de tu debilidad, hoy sales de tu pobreza, hoy sales de tu miseria? Esto es muy atacado hoy en día, aún en los medios cristianos, de gente religiosa que no ha entendido esto, porque bendición es bien hablar, es eulogeos, hablar bien, es soltar una palabra correctamente. Nada tiene que ver con religión, tiene que ver, Dios demanda de nosotros que aprendamos a hablar bien. Hey, si hablabas de una manera, cuando vienes a Cristo, tienes que aprender a hablar bien. Ay, Dios mío. Sí, tienes que aprender a hablar bien. ¿Alguien oyó? Tienes que aprender a hablar bien. Cada mañana, cada tarde, cada noche tienes que aprender a hablar bien. Tenemos que ser reeducados en eso, porque no hemos aprendido a hablar bien. Hablamos feo, hablamos golpeado, hablamos chillonamente, hablamos quejumbrosamente. Y tenemos que aprender a hablar bien. Ven conmigo, tengo que aprender a hablar bien. Tenemos que contener, que reducir, que corregir, que reprimir esa lengua. Por favor, entiendan lo que Dios está hablando a tu vida. Tienes que aprender. Mujeres que ya no se aguantan el maltrato en la casa, tienes que aprender a reprimir tu lengua. Es verdad que a veces el esposo no es una perita en dulce, es más bien es un tamarindo ácido, pero tienes que aprender a frenar tu lengua. O sea, tienes que hablarte, muérdete la lengua cuando llegue tu esposo. Muérdete la lengua. Ay. Muérdetela. Es lo que tienes que domar esa lengua, porque esa lengua a ti, mujer, es verdad, tienes razón, maltrato, ofensa, humillación. Se te han habido tantas cosas feas en casa, pero que tú no tienes que actuar de la misma manera. Tienes que aprender a someter tu lengua. Varón, de la misma manera. Si tu esposa te ha dicho todo el daño que le has hecho, tienes que aprender a sujetar tu lengua, a reprimir tu lengua, a sujetar tu lengua. Muérdete la lengua, porque sabes, ese miembro está viendo toda la destrucción de la cual tú estás siendo testigo. Por eso Santiago dice, la lengua es como un pequeño fuego muy destructivo que se propaga destrucción. Es un fuego maligno que contamina todo el cuerpo. ¿Ok? La lengua es como un fuego que trae destrucción y contamina todo el cuerpo. Por eso dice Santiago, inflama la rueda de la creación. La rueda no es otra cosa, el término trocos, y este término es algo que se mueve o que gira como una rueda. Y escúchenme bien, miren, la vida es así. Si tú crees que la vida se puede volver monótona, rutinaria, o la vida se puede volver algo hermoso, bello, maravilloso y disfrutable. Por eso Santiago está diciendo, la vida es un trocos, es algo que solo es como una rueda que gira, que gira y que gira, que comienza con el nacimiento y que termina con la muerte. Ahora analicemos nosotros. Díganme, aparte de la tierra, ¿dónde podemos ir? Aparte de la tierra, ¿a dónde podemos ir? A ningún lado. Aparte de la tierra, ¿a dónde podemos ir? Te puedes comer el cuento de que podemos viajar a la Luna y a otros planetas, y aún hasta Marte. Pero la pregunta del millón es, aparte de la tierra, nosotros los hombres, ¿a dónde podemos ir? Durante todos estos siglos que tiene el hombre sobre la tierra, díganme, ¿a dónde más ha ido? A ningún otro planeta. Así que a veces yo veo la tierra como un lugar, si yo veo la tierra de una manera negativa, veré la tierra como una cárcel para mí, un lugar del cual no puedo salir, porque yo puedo viajar a otras tierras, pero al final es tierra.
Puedo ir a Europa, puedo ir a Asia, puedo ir a África, puedo ir a América, donde yo quiera puedo viajar. Y está bien, pero aquí el asunto es que al final sigue siendo tierra. O sea, no hay diferencia. No puedo ir a otro lado, ¿sí?, fuera de la tierra. Y entonces al final yo puedo viajar todos los días de mi vida y lo único que voy a hacer es caminar en una rueda, es caminar en un círculo. Eso es todo. Voy de aquí a la Patagonia de Argentina, o voy de aquí hasta el norte de África, o voy hasta el norte de América, pero al final lo único que voy a hacer es caminar en círculos, porque tengo que regresar al mismo lugar siempre, al lugar de mi nacimiento, al lugar de mi tierra, al lugar de mi habitación. Así que la vida se vuelve rutinaria. ¿Y saben por qué muchos de ustedes no han podido ir más allá en su vida espiritual? Porque no han entendido lo que es la vida. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo traigo algo nuevo, algo diferente, algo que se va a conectar contigo, pero a partir de una renovación de mente, a partir de una forma de hablar. Jesús, cuando viene, te cambia la forma de pensar, pero también te cambia la forma de hablar, porque el hombre es y se convierte, o es la persona. Tú quieres saber quién tú eres, mira cómo tú hablas. Una persona se conoce por su hablar. Por eso uno tiene que ser mejor cada día, tiene que ser excelente cada día. La vida en Cristo es maravillosa. La vida es hermosa cuando se sabe vivir, cuando se sabe disfrutar. Pero estamos tan acostumbrados a la amargura de la vida, estamos tan acostumbrados a los golpes de la vida, a los moretones de la vida, que realmente eso es lo que ya se ha vuelto en nosotros un estilo de vida. Si tú vienes a Jesús, no puedes seguir siendo el mismo amargado de toda la vida, el mismo hombre odioso, rencoroso de toda la vida, el mismo hombre orgulloso y pedante de toda la vida, la misma mujer amargada y resentida de la vida. Tienes que cambiar. Cuando llegas a Cristo, se tiene que renovar todo. Se renueva tu mente, tu forma de hablar, tus fuerzas, se renueva tu cuerpo, aleluya. Y pasas de, cuando estás en pecado te ves viejo, te ves apagado, te ves arrugado. Cuando llegas a Cristo tus ojos cobran vida, se ve una chispa de luz. Cuando llegas a Cristo se tiene que ver la diferencia. Muchos nada más viven en círculos, caminando en el desierto, creyendo que tienen a Dios cerca, pero no tienen comunión con Dios. Le tienen miedo a la revelación, le tienen miedo al compromiso, le tienen miedo a la responsabilidad, tienen miedo a Dios, cuando deberían de amar a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, creer en Dios. Y sus palabras son torpes, porque es que hoy en internet que alguien dice que no puedo hablar de decretos, que eso es incorrecto. Cuando Dios nos dijo bendigan, cuando Dios nos dijo bendigan, bien digan, bien dile a tu esposa cada mañana, bien dile a tu esposo cada mañana, bien dile a tu patrón cada mañana, bien dile a la gente cada mañana, un bien decir. Levántate con una actitud diferente, con una palabra diferente. Cada mañana levántate siendo diferente. Amargado. Ay, pues el pastor ya me está maldiciendo. Señor, déjate de amarguras. El pastor es el único que te va a confrontar ahorita, si tú te crees ahorita lo que estoy diciendo amargado. Ya el pastor ya me ofendió. Ya déjate de boberas, déjate de infantilismos. Yo soy tu pastor, te estoy confrontando y te estoy diciendo que estás más amargo que la ruda, más amargo que el agua del mar, y que tienes que salir de esa amargura. Puedes entrar a un mar de miel si tú quieres. A eso me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a que, ay, es que ya me ofendí. Ay, de todo. Deberías de ofenderte de cómo tu lengua te tiene controladito. Quiero enfrentar ese demonio que te tiene controlado. Tienes que levantarte y cambiar tu manera de hablar, porque eso, como tú hablas, contamina todo tu cuerpo, lo corrompe, porque su fuente es maligna. La lengua es un mal turbulento, nunca se cansa o nunca cesa de hacer el mal. La lengua, dice el Salmo 141 al 3, la lengua está llena de veneno mortal. El veneno que hace entra en la sangre y contamina todo el torrente sanguíneo, con la finalidad de matar a ese individuo. El veneno lo que hace es
invadir todo el torrente sanguíneo. La vida está en la sangre. Por eso cuando el veneno entra en tu cuerpo, entra en tu sangre, en tu torrente sanguíneo para quitarte la vida. Y la lengua es un veneno mortal que cuando bebemos de él va a lo que es nuestra propia vida y nos afecta. Así que por lo tanto, miren qué dice el Salmo 140 del 1 al 3. Ya voy a terminar. Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos, de los que traman el mal, y a todas horas. Ustedes no están identificados con esto, perdón. ¿Cuántas veces han dicho, ay, tú a toda hora quieres estar peleando? Su lengua es ¿qué? Aguda. ¿Como de qué? Como de serpiente. Y sus palabras son como veneno de víbora. Ay, Dios. El que sigue, versículo 2. ¿Ya son los 3? Sí, ¿verdad? Fíjense bien. Líbrame de los malvados, de los violentos. Y esos malvados, esos violentos, ¿con qué hacen violencia? Esos que provocan peleas, ¿con qué provocan peleas? Con la lengua. Las peleas, las guerras, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Para cuando se provoca una guerra, alguien habló, alguien dijo, vayamos y ataquemos, vayamos y guerremos, vayamos y matemos. Fueron palabras solamente y de ahí se desató todo el caos. ¿Y de dónde partió? Así que Señor, líbrame de qué? De los malvados, protégeme de los que aman el mal y a todas obras provocan ¿qué? Peleas. ¿Y por qué medios las provocan? ¿Cuál es el instrumento? La lengua. Ahí comienza todo. Él la mató, la descuartizó, lo mató, lo descuartizó. Sí, pero ¿dónde comenzó la pelea? ¿Creen que comenzó descuartizando? Hoy me levanto y tengo ganas de descuartizar a alguien. ¿Sí? ¿Será así? ¿Verdad que no? Aquel que mató, aquel que hirió, aquel que dañó a alguien físicamente, no comenzó levantándose con el deseo de hacerlo, sino lo provocó las palabras, lo que se habló, lo que se dijo. Las palabras nos delatan, las palabras muestran quiénes somos nosotros. Así que la Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, pastor, yo no soy así, pero no, tú eres así. Sí, eres así. Tienes un problema con la lengua, tú eres así. Deja de estarte autoengañando y pensando, no, es que yo no soy así. ¿Cómo no? Pasa el tiempo y no eres diferente. Tienes que aceptar que tú eres así, que tienes un problema y que si viniste a Cristo no has trabajado en esa parte, no has querido trabajar y que de alguna manera tienes cuerpo de hombre pero lengua de víbora. Así que muchos, ay, pastor, los reptilianos, los luciferianos, tú eres uno de ellos. Es un reptiliano, tienes lengua de víbora. Cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, pero lengua de víbora. Ya no falta te falta que hagas así. Si te ofendo, se logró el objetivo de esta predicación. Porque yo te estoy ofendiendo con la verdad. Hay muchos que te ofenden con la mentira y no te ofendes. Así que si yo te ofendo con la verdad, logré el objetivo. Así que tú me quieres esperar allá afuera, te vas a cansar. Así que cambien. La naturaleza de la lengua es hipocresía y solo puede ser transformada desde arriba. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede controlar tu lengua. Cuando vengas a Cristo ya cambia. Es que yo soy así, yo así hablo. Yo no, Señor, usted cambia. Es que así era mi abuelo y mi padre, yo por qué voy a cambiar. Usted cambia. Si viene a Cristo, o usted cambia, o cambia o cambia. Si no, deje de estarse autoengañando. Deje de estar pensando que usted es un cristiano. Usted de cristiano no tiene nada. Usted de evangélico no tiene nada. Usted es solamente un embarrado de mundo con religiosidad y con mentira y con engaño, y por esa razón usted vive como vive. Usted debería ya vivir en éxito.
Usted ya debería haberse levantado, usted ya debería ser el sacerdote de su casa, usted ya debería de orar más, ya debería de ayunar más, usted ya debería de leer más la palabra de Dios, usted ya debería de ir adelante y deje de estarse justificando. Ay, es que caí, ay, es que usted se quiso caer, es que no puede, usted no quiere, déjese de boberas, usted no quiere cambiar, usted no quiere ser diferente. Es que yo no puedo hablar bien. Claro que no quiere hablar bien, usted no quiere hablar bien, porque de poder se puede. ¿Cómo conquistó usted esa mujer? ¿Cómo conquistó ese varón? Con palabras suaves, con palabras bonitas, con palabras tiernas, con palabras decorosas. Usted no le habló golpeadamente, porque con usted no hubiera llegado ni a la esquina esa mujer con la que se casó. Así que no diga que usted no sabe hablar bien. Déjese de mentiras del diablo. Amargado. Controla la lengua, controlarás el resto de tu cuerpo. Repito, controla tu lengua y controlarás el resto de tu cuerpo. Y es tu propio cuerpo y el que tienes como responsabilidad, el de tu esposa y el de tus hijos. Gracias por esos 3 amenes. Mateo 12, 36 y 37. Ya mero terminó. Además ya han llegado los del segundo servicio, así que ni nos preocupamos. Mateo 12, 36 y 37. Miren lo que dice. Mateo 12, 36 y 37. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil. Hey. De cualquier palabra. A uno dice torpe, otro obscena y otro inútil que hayan pronunciado. Así que esas chorrocientas mil palabras que han salido de esa linda boquita, sí, vas a dar cuenta ante Dios. Hey, dame el versículo 38. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o condenado. Así que mis palabras traen relación. ¿Me van a traer juicio para bien o juicio para condenación? Si tú crees que las palabras no son importantes, Dios te está diciendo claramente: vas a ser juzgado. Voy a traer juicio sobre ti de toda palabra inútil, torpe u obscena que haya salido de tu boca. Así que si tú vienes a Cristo, sí, tienes que cerrar la boca, tienes que cerrar la puerta a las groserías. Deja de ser grosero, lépero. Hay mujeres y hombres que son léperos, groseros, y hablan con tanta ligereza que no les importa realmente que de su boca que bendice a su prójimo, maldice a su prójimo. De la boca que bendice a Dios, maldice a su prójimo. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? San Pablo está consciente de este impacto negativo que trae la lengua, por eso en Efesios 4:29 dice lo siguiente. Efesios 4:29, miren lo que dice. No se me aburran. Los dormidos digan amén. No, ya me ofendí. Más de la mitad están dormidos. Dios los perdone. Por eso Pablo dice, miren, ¿qué dice Pablo? No digan ¿qué? Malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan bienes, beneficios a quienes lo escuchan. Analicen, ¿las palabras que tú usas están beneficiando a la comunidad y a los que te escuchan? ¿A ese bebé que está creciendo lo está beneficiando tus palabras o lo están dañando? Pregúntate. Elia, ¿tus palabras edifican a tus trabajadores como patrona o no los edifican? Sí. Entonces, si tú como patrón no bendices a tus trabajadores y solo los tratas con la punta del pie como negrero, sí, tú vas a dar cuenta ante Dios de eso. Pero si tú hablas mal de tu patrón, el que te da de comer todos los días, ten mucho cuidado, sí, porque estás mal hablando a espaldas de quien te emplea. Eres un ingrato. Porque en la pandemia esa persona te bendijo y debería estar agradecido. Pero es que no me paga bien. Pues tampoco te lo mereces, porque cuando alguien sabe ganarse el sustento,
el patrón se da cuenta qué tan chambeador es. Llegas tarde, eres flojo, eres bocón, eres rezongón y quieres que te aumente el sueldo. Mijito, ni en sueños, ni en sueños. Hey, aprendan a dar gracias por sus patrones. ¿Y saben qué va a pasar cada que bendigan a sus patrones? Que Dios les dé más bendición. Y si ellos ganan más, a ti te va a dar más sueldo. Pero pues no lo haces. No lo haces, por eso no logras conectar. Porque todo el tiempo, ay, viejo negrero, pero no te sales tampoco. Estás amargado ahí, pero no dejas el trabajo. Hey. Ya está haciendo ouch, aleluya. Ay, Sí. Voy a terminar con este punto. Hay 9 clases de lengua. Salmo 140, 11. Fíjense bien, Salmo 140, 11. Rápido, por favor, que está en la computadora. Salmo 140, 11. Vean lo que dice. Que no permanezca en la tierra el deslenguado y que el mal persiga al violento y lo. Fíjense, que no permanezca en la tierra el de lengua ligera o el deslenguado. Señor, mi oración es que no permanezca en Shalom Gilel el deslenguado. No, ese de lengua larga. Su lengua mide 10 centímetros, pero sus palabras kilómetros. Hay mucha gente deslenguada, ligero para hablar. O sea, no mide para hablar, no se mide, nada más habla. Habla por hablar. Aguas. Proverbios 18, 7. Segunda lengua. Deslenguado o lengua ligera. Fíjense. Segunda lengua. Proverbios 18, 7. Las palabras del necio son su propia ruina y con sus labios se echa la soga al cuello. Lengua necia. Sabes que estás haciendo mucho daño, pero sigues de necio. Ya recibiste 2 enseñanzas acerca de la lengua y sigues de necio. Y muchos van a seguir igual, ¿eh? No crean que esto va a ser suficiente, pero a Dios gracias que también otros tantos van a cambiar, porque están entendiendo lo que Dios está hablando. Y aunque me duela y aunque me pase, pero yo no voy a hablar mal, yo no voy a maldecir, yo no voy a ofender. Pero que el marido me ofendió, pues ni modo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Mi lengua va a ser una fuente de agua dulce. No va a ser una lengua amargada ni viperina. Yo no tengo lengua de víbora, yo tengo lengua de bendición para mi vida y para mi prójimo. Aleluya. Isaías 28, 28. Isaías 28, 28. ¿Qué dice? El trigo se trilla, sí, pero no sin parar. Se hacen pasar las ruedas de la carreta y se separa el grano, pero sin machacarlo. Creo que me equivoqué ahí. Vamos, 1 Corintios 5, 11. 1 Corintios 5, 11. 1 Corintios 5, 11. Vamos a leer 1 Corintios 5, 11. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o ¿a qué se compara un maldiciente? ¿A qué se compara? Se compara a una prostituta, así que si tú eres de lengua ligera, sí, no difieres mucho de una prostituta, o de un avaro, o de un idólatra, o de un borracho, o de un ladrón. Y dice, ni con gente así ni siquiera coman juntos. Con gente maldiciente no te sientes a comer, pero cómo nos gusta. ¿Cómo nos gusta ir con los cuates? Vamos con los cuates. ¿Cuáles cuates? ¿Los que te maldicen? ¿Y los que toda la vida se la pasan maldiciendo? ¿Esos son amigos? No, esos son los que te van a llevar al infierno por estarlos oyendo. Y muchos de ustedes no quieren estar en casa, pero quieren estar con los cuates allá afuera.
y pura maldición nada más, puro chisme, pura crítica, puro juicio, pura maldad. Y ahí te gusta estar. ¿Será correcto? ¿A Dios le agrada esto? No le agrada a Dios esto. ¿Sí? Así que con los maldicientes no comas. ¿Y cómo es posible? Vamos a echarles una chela, un tabaquito. Es increíble, de verdad. Ay. Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal del músico, de la salmista, el que habla mal del mentor, del líder, del ministro, del pastor, el que habla mal de su esposa, de su esposo, de sus hijos, el que habla mal de su patrón, de su profesor, el que habla mal de su presidente, ¿a dónde va a ir a parar? No hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. ¿Ya vieron de dónde sale la desobediencia? La lengua te hace ser un rebelde, un desobediente a la ley. La lengua es muy peligrosa. Y cuando tú te das acá a murmurar, a juzgar, a chismear, hablar mal de tu hermano, la lengua te aleja de la obediencia a Dios. ¿Tú crees que un chisme no es malo? Andar de chismoso, de criticón no es malo. Por eso no creces, por eso no desarrollas, por eso no hay revelación de la palabra, por eso no entiendes la palabra, que te la vives juzgando, chismeando, hablando mal. Y hablar mal es a unas cosas, es cuando yo ya no sigo en el camino del Señor, yo para qué, no tiene caso. Ahí ya entró la maldición y la rebelión, y por eso no puedes crecer, porque parece que estás hablando algo correcto, pero eso no es correcto. Yo ya me enojé con Dios, yo ya le dije a Dios, si no hace entonces, de ahí ya te perdiste la bendición, porque eres una persona que criticas al hombre y hasta a Dios también lo criticas. Dios aborrece los murmuradores, el versículo 12. Dame el versículo 12, 4:12. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es aquel que puede salvar. Tú en cambio, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Tú quién eres para juzgar a tu esposa? ¿Tú quién eres para juzgar a tu esposo? ¿Tú quién eres para juzgar a tus hijos? ¿Tú quién eres para juzgar a tus padres? ¿Tú quién eres para juzgar al pastor? ¿Tú quién eres para juzgar al líder, para juzgar al patrón? ¿Tú quién eres? Te está diciendo el Señor. ¿Ya vieron qué delicado es esto? Muy delicado. No lo tomen a la ligera. Sí, por favor. Así que la lengua murmuradora es algo que Dios detesta. Levítico 19:16. Vamos en el sexto tipo de lengua. Levítico 19:16. No andes con chismes entre tú. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Porque el chismoso es comparado a un homicida. Asesinas con tus palabras a tu prójimo cuando chismeas. ¿Sí? A ver, no es un chisme, pero te voy a decir, es que el chisme no tiene que ver tanto con una mentira, tiene que ver más con una verdad no guardada. Hay gente que viene, esto es para los líderes, tengan mucho cuidado cuando les dan consejería a ustedes y tengan mucho cuidado de andar despepitando y despotricando lo que la gente viene y les cuenta. Si ustedes son líderes y están sirviendo en esta casa, sí, ustedes deben guardar el secreto de alguien que viene y pide consejo. Porque si yo sé de un chismoso, un murmurador, que anda despotricando lo que le contaron, le voy a cortar la cabeza, espiritualmente hablando,
porque ya todo se malinterpreta. ¿Sí? Porque no puede ser posible que la gente venga, te cuente sus problemas y tú andes por ahí contándolo y diciendo, sí, lo que con tanta confianza te vinieron a decir. Sí, estuvieron 3 reuniones, solo 3 y el Señor ahí y ahí que porque esto es lo que tienes que hacer. Y no debes de ser un chismoso que andes murmurando y que ya te contaron un problema y al rato le andes diciendo, ya le dijiste a la mujer, ya le dijiste a tu esposa, ya hasta lo platicas en la mesa de comida con tus hijos. ¡Qué vergüenza! Y Dios lo que va a hacer es que te va a dar una reprensión tarde que temprano por lengua larga. A ver, se sientan a la mesa para comer, pero están platicando lo que aconsejaron y lo que les dijeron. Y ahí está el otro impío y sin temor de Dios oyéndote, y tú no paras tu lengua ligera. Tengan cuidado con eso. Yo sí les hablo a mis líderes, por favor, tengan mucho cuidado. Sí, no quiero ver y saber que andan de chismosos contando y desproticando lo que con tanta confianza les contaron a ustedes. ¿Oyeron? Ese silencio me encanta. Usted dice, ay, el pastor ya me descubrió. Salmo 10:3. Miren, ya llegaron como 20, así que no se preocupen, Estamos esperando que llegara la gente. Salmo 10:3. Salmo 10:3. ¿Qué dice? Salmo 10:3. No andes con chismes, dice el Señor, El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso, el malicioso y ambicioso maldice y desprecia al Señor. Por favor, quítense ya la forma de decir, me peleé con el Señor, me enojé con el Señor, ya le dije al Señor, usted no es nadie para estarse igualando con Dios. Usted se somete y se sujeta a Dios y se calla la boca. Si se murió, gloria a Dios. Si vivió, gloria a Dios. Si se sanó, gloria a Dios. Si me dio, gloria a Dios. Si no me dio, gloria a Dios. Si me santificó, gloria a Dios. Si me perdonó, gloria a Dios. Si no me perdonó, gloria a Dios. Si me maldijo, gloria a Dios. Si no me maldijo, gloria a Dios. Para todo yo debo siempre dar gracias a Dios y bendecir a Dios, cualquiera que sea la circunstancia de mi vida. Nada me debe hacer cambiar en mi circunstancia. Nada, debo de estar firme sabiendo en quién he creído. Pero nunca me atreva yo a poner en una actitud negativa ante Dios y de querer igualarme con Dios y de querer me enojé, me peleé. No eres nada, tú eres un ser humano que por la misericordia de Dios ha sido salvado, lavado, limpiado, perdonado, como yo también lo he sido. Lo menos que podemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y dar gracias por lo que tenemos, por lo que nos ha dado y aún por lo que no tenemos. Así que no debemos ser personas jactanciosas. Dice, el malvado se jacta de sus propios deseos y como ambicioso maldice y menosprecia a Dios. Señor, si no hay ahorita abundancia, gracias por la falta, por la escasez. Si hay abundancia, gracias por la abundancia, Señor. Si hay enfermedad, gracias, Señor, por la enfermedad. Si hay salud, gracias, Señor, por la salud. Al final, lo que más importa es que tú y yo, Señor, estamos juntos y me permite estar a tu lado. Eso es lo más importante. Santiago 3:5. Santiago 3:5. Santiago 3:5. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes. ¿Qué bosca tan grande puede quemarse por causa de un pequeño cerillo? Así que no hagamos de la lengua un instrumento que traiga destrucción, que sea lengua mentirosa. ¿Y qué decir de Mateo 7:4 y 5 por último? Estemos de pie. Mateo 7:4 y 5. Mateo 7:4 y 5. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? 5. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla
que tiene tu hermano en el suyo. Y esto se refiere a la lengua. Nosotros vemos prietito en el arroz del otro, pero no vemos, sí, las aguas negras que nos cubren. Nosotros somos bien buenos para ver el mal del otro, pero no somos tan buenos para ver nuestro propio mal. Esto pasa en el matrimonio. Qué buenos somos para ver el mal de mi esposa o el mal de mi esposo, pero qué malos somos para revirar y voltear el dedo índice y acusarnos a nosotros mismos de lo que somos. Mientras la esposa es un prietito en el arroz, tú eres aguas negras completas de pies a cabeza y no te das cuenta. Entonces quieres sacar la paja del ojo de tu hermano. No, pero no te das cuenta que tú estás mal. ¿Y tú? De momento en que juzgas, que condenas, que criticas, que murmuras, desde ahí ya estás mal. ¿Y cómo es que tú le pides a tu hermano que sea diferente si el problema tú eres? ¿Por qué no te preguntas quién es el problema en casa? Si eres tu mujer, ¿por qué no eres honesta y te dices yo soy el mal en mi casa, voy a cambiar? ¿Por qué, varón, no te das cuenta que tú eres el mal en tu casa y que tu esposa no es otra cosa más que una copia fiel de lo que tú creaste, la Frankenstein que creaste en tu casa? Es que es una víbora, es una Jezabel. Ya te la sacas espiritualmente. Antes le decías de otra manera, hoy le llamas Jezabel, pero son las mismas palabras. O sea, no le refresca a su mamá, porque como ya eres cristiano ahora le dices que es Jezabel, pero en tu corazón le estás refrescando la mamá todo el tiempo. Hey, perdón que te confronte de esta manera, pero es una realidad. Hoy solo le llamas Jezabel a una refrescada de mamá. A la mujer que acompaña en tu travesía sobre esta tierra. La rueda de la creación, ¿saben?, se vuelve rutinaria si no sabemos amar la vida. Por eso estás frustrado, fracasado, cansado, fatigado, sin ánimo, sin vida, sin visión, sin sueño, sin propósito, sin deseo de alcanzar nada. ¿Por qué razón? Porque has dejado que tu vida se vuelva rutinaria gracias a esos 10 centímetros de lengua que tienes. Pero ¿qué te parece si hacemos lo que la Biblia dice? A partir de hoy, no me importa si en la internet, porque es que en la internet yo aprendí. Bonito espíritu de revelación. ¿Tú qué sabes si ese amargado que está escribiendo ahí realmente nunca ha tenido un encuentro con Dios y tú le estás creyendo a él? No hay como el trato que podemos tener nosotros de pastor a iglesia. Hay gente que se deja más pastorear por el internet que por su propio pastor. Pero se deja pastorear en lo que le conviene, porque en lo que no le conviene no se deja pastorear. Dejémonos de cosas. Yo soy tu pastor. Yo te puedo conocer más que la internet a ti mismo. Sé de qué pie cojeas, dónde la riegas, en qué fallas, en qué te equivocas. Así que no hagamos de la internet un pastor para que nos guíe. No, señores. Es que yo leí, no, Señor, a usted se lo reveló Dios. Cuán importante es que el Padre te lo revele, que la palabra te lo revele, que sea su nombre, que vayas a la búsqueda de Dios y no a la búsqueda de comezón de oír de otros hombres que quieran decirte lo que tú quieres oír. Porque mucha gente solamente va a buscar que quiere oír y no por aprender. Y cuando van a buscar, ¿será bueno los diezmos? ¿Serán buenas las ofrendas? ¿Será bueno ir a orar? ¿Será bueno ayunar? ¿Será bueno buscar el Espíritu Santo? ¿Será bueno hablar lenguas? Y todo mundo se va a la búsqueda de eso, pero no se va a la fuente principal que es Dios para que le revele, sino se va al internet. Así que han hecho del internet y de las redes sociales su Dios. Así que en lugar de estar buscando ahí respuestas, búsquenlas a los pies de Dios, búsquenlas en la Biblia, búsquenlas humillándose ante la presencia de Dios. Y te aseguro que todo lo que te estoy diciendo va a tener mayor relevancia para tu vida y mayor entendimiento para ti, y vas a terminar cambiando, porque la palabra de Dios te cambia. Y vas a terminar aceptando todo lo que Dios dice, porque lo encontraste en el lugar correcto. Así que no vayas a las redes sociales para buscar lo que quieres oír. Mejor ve a la Biblia para que aprendas lo que de veras Dios te quiere enseñar. ¿Están aquí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano.
venga un rompimiento a este pueblo. Que venga hoy tu Espíritu Santo a domar nuestra lengua, a sujetar este miembro pequeño que ha hecho tanto daño en el hogar, en los hijos, en la esposa, en el trabajo y en todo lugar. Hoy se somete la lengua, se sujeta en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, el freno del Espíritu Santo será colocado en nuestra boca y nos levantamos para ser vencedores en ese instrumento tan pequeño, pero tan devastador y tan destructivo, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús para ser victoriosos. Padre, bendice esta casa, bendice este pueblo, bendice estos hijos tuyos. Gracia, favor y misericordia sean dados para la vida de este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, perdónanos por nuestras palabras torpes, ofensivas, maldicientes, irascibles o iracundas. Perdónanos por las palabras ofensivas que han salido de nuestra boca, Señor. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos aprender a bendecir, solo a bendecir, no importando, Señor, lo que el mundo pueda estar diciendo. Mi boca es para bendecir y no para maldecir, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice este pueblo, esta casa, las finanzas y todo lo que tu pueblo necesite les sea dado por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracia, favor y misericordia recibamos de ti en esta mañana. Gracias por Cristo Jesús. Tu palabra sea viva y eficaz, efectiva para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.